nomás, tengo a mi derecha a nuestro compañero Leonardo Borges, más que idóneo para abordar estos temas. Así que yo voy a hacer algo así como un espectador de lujo de lo que pueda charlar nuestro querido Leo Borges con nuestro invitado. Aquí tenemos el libro Ilustrados y Valientes. Alejandro, bienvenido. Estamos con Alejandro Jiménez Rodríguez. Pero también podés participar vos porque tenés... A mí me apasiona el tema, lo disfruto mucho, pero voy a también disfrutar de este intercambio. Tenemos como muchas preguntas vinculadas a este libro que lógicamente tienen que ver con los procesos electorales en nuestro país. Exactamente. Le dejo la primera pregunta a Borges. ¿Cuál sería, así para abrir esta charla, la pregunta cuya respuesta la gente necesita saber para consustanciarse? Bueno, a ver, Ilustrados y Valientes es un libro que particularmente... me llega muy de cerca porque Alejandro me invitó a presentarlo, o sea que lo conozco desde antes que estuviera en los anaqueles de las librerías. Y es un libro que es una historia compendiada del siglo XX, en realidad de los orígenes hasta el siglo XXI del Uruguay. Un libro de breve historia, podríamos decir. Y la primera pregunta es, ¿por qué hacer una historia del Uruguay y por qué Ilustrados y Valientes? ¿Somos los uruguayos ilustrados y valientes? Exactamente. O sea, el libro Historia del Uruguay era una vieja deuda que tenía. Yo había hecho el de los presidentes, sobre una temática similar, y Álvaro Rizzo, que voy a agradecer a Linardi Rizzo y Cruz del Sur, que son dos sellos que se unieron para esta publicación. Bueno, Álvaro siempre me decía, mirá, tenés que hacer para este proceso electoral otra cosa. O sea, lo de los presidentes está muy bien, o sea, íbamos siempre agregando presidentes, pero me dijo, hace otra cosa. A mí se me ocurrió una historia del Uruguay con un cuerpo central y con aportes, incluso hasta llamé a otra gente que voy a mencionar, que es Malena Paz, por ejemplo, la parte de vestimenta. O sea, uno dice la vestimenta, los trajes militares, las levitas, los ponchos, ¿no?, que tienen que ver con nuestra historia. Andrés Parrado, la parte de arquitectura, ¿no? Y Cristian Moreira, quien hizo las caricaturas, que además nos quedó de casualidad Ilustrados y Valientes. El libro tiene una forma de ilustración muy, muy especial, que son caricaturas de un caricaturista de 33. ¿No? Alejandro, en esa historia del Uruguay, ¿cuándo entra por primera vez el concepto, y desde ya, digamos, la ejecución de ese concepto, coalición? ¿Cuándo se da la primera alianza entre líderes o partidos para gobernar en nuestro país? Yo diría y capaz que ahí podemos polemizar con Leo, ya que querías No, realmente, yo creo que se me ocurre que ya la división horizontal de los partidos del siglo XIX, cuando caudillos y doctores, a veces generaba doctores de un lado y de otro, caudillos de un bando y otro. No voy a hablar de partidos hasta 1870, 80, por ahí se habla de partidos que cuando tienen programa de principios, antes eran bandos. Ahí se prefigura lo que es un poco coaliciones o alianzas, ¿no? Pero sin duda en el siglo XX, o sea, ni que hablar con Valle Ordóñez, la primera gran coalición es contra Valle, ¿no? La de los anticolegialistas, cuando Valle quiere integrar el colegiado, o sea, estamos hablando de los riveristas, y recién salía Guido Manini Ríos, que es nieto, ¿no?, de Pedro Manini Ríos, ¿no?, que fue uno de los anticolegialistas que se opuso a Valle. Estamos hablando de primera década del siglo XX. Segunda. Luego, ahí está. Y los riveristas colorados no vallistas se alían con los herreristas. Ahí hay una coalición que tiene sus resultados, porque en la votación de la constituyente para cambiar precisamente la constitución, ganan, ¿no?, y luego una transacción que deriva en aquel Poder Ejecutivo bicéfalo, que era un presidente y un Consejo de Administración que rigió los 20 y los 30. Esa es una primera coalición. Luego hay otra muy importante también, que es la que deriva en el golpe de Estado de Terra del 33, ¿no? O sea, herreristas, terristas, ¿no?, y herreristas. Terra había sido vallista, pero la muerte de Valle en el 29 precipita que se genere el terrismo, que llega al poder. Terristas y herreristas, o sea, colorados y blancos, se van a unir en contra de blancos independientes y en contra de ballistas netos, que se llamaban, que eran los ballistas históricos. O sea, ahí tenemos ya otra coalición. Y desde la izquierda hay una primera experiencia de coalición, que es la del año 38, 1938, Partido Comunista y Partido Socialista votan juntos, que era el lema por las libertades públicas, creo que algo así. También, o sea, estamos viendo como que hay una trayectoria de las coaliciones, ¿no? Ahora, hablando precisamente de esas alianzas, le pregunto a ambos, ¿cuándo se instala en Uruguay, extensivo al resto del mundo, pero hablemos de Uruguay, la noción de partidos de izquierda y partidos de derecha?
¿Es algo de la modernidad? ¿Es algo joven? Sí, la izquierda y la derecha tiene que ver con la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, directamente. Bien, pero ¿cuándo lo adoptan? Y acá, ¿Cuándo lo adoptan los partidos uruguayos? Y acá yo creo que cuando llega las ideas socialistas, ¿no? O sea, la FORU y anarquistas, o sea, la FORU, que es la Federación Obrera Regional Uruguaya, ¿no? De 1904. Pero el Partido Socialista del 10 y el Partido Comunista del 20. O sea, ahí ya están las primeras ideas. ¿Se refuerza con llegada de inmigrantes? Sí, pues, sin ninguna duda. O sea, pero no solo los partidos de ideas, como se le llamaba en ese momento. Domingo Arena, por ejemplo, es un hijo inmigrante italiano y va a tener un papel fundamental en lo que es el reformismo social de Valde, todas las leyes que tienen que ver con lo social. O sea, también en los partidos tradicionales había precisamente esta influencia de la inmigración que tú decís que tiene que ver, bueno, anarquistas a nivel sindical también. O sea, muy rico el papel de la inmigración en esos 10, 20 que estamos hablando, ¿no? Bueno, Emilio Frugoni en algún momento, dentro de lo que era el Partido Colorado, decía, ¿no? Por un lado estaba dentro de los ballistas el derechismo de Terra y el izquierdismo de Grauert, ¿no? Digo, la izquierda y derecha son conceptos absolutamente flexibles y que van evolucionando. Pero bueno, Ilustrados y Valientes era el santo y seña que tenían los orientales que Artigas les manda con la primera biblioteca pública, ¿no? Claro, sean los orientales tan ilustrados como valientes. La pregunta es, ¿cuánto de artiguistas tenemos los orientales? Porque ahora se acaba de ir Guido Manini Ríos, que estuvo conversando con usted, y se autodefine como artiguista, el cabildo abierto de alguna manera. ¿Cuántos artiguistas tenemos los uruguayos actuales? Creo que todos tenemos algo artiguista, ¿no? Por distintos lugares, o sea, de distintos lados, ¿no? Distintas miradas, ¿no? Quizás a Manini tenga una admiración por el Artigas militar, no ni que hablar. Después, por supuesto que las ideas de izquierda a partir de, o sea, aquellas historias que seguramente vos leíste de los historiadores como Lucía Sala de Taurón, Julio Rodríguez, Nelson de la Torre, aquel Artigas reformador agrario, por ejemplo, ¿no? O sea que, y después ni que hablar el republicanismo de Artigas, que es lo que exaltan los partidos tradicionales. O sea, todos evidentemente hemos tenido, o todos han tenido una interpretación de Artigas, ¿no? Del lado que más le compete a su formación y a su actividad. O sea, Artigas, dijera Reyes Abadí, que yo lo cito en el libro, era el gran tótem de la historia de la tribu uruguaya. Él hablaba de eso. O sea, ¿por qué? Porque todos, el tótem, ¿qué es lo que tiene? Unifica. A todos, digo, nos guía, y ese tótem que tenían las tribus primitivas, ¿no? Para él es Artigas, que recién se consolida en el siglo XX. En realidad, Artigas, y lo hemos hablado mucho con Leo, es una construcción para generar consensos. Exactamente, es una construcción como todos los mitos que son construcciones. Yo en el libro cuento, en 1908 Uruguay va a una feria en Washington y le preguntan al presidente Williman, ¿no? En esa feria hay que poner un retrato del prócer. Y le preguntan al presidente, ¿qué retrato ponemos? 1908, o sea, estamos hablando no hace mucho, 100 y pocos años. No teníamos claro quién era nuestro prócer. Después, por supuesto, todo el proceso de consolidación con la obra de Sor San Martín, ni que hablar, y el monumento de 1923. ¿Y por qué Artigas y no otros que participaran de gestas heroicas? Por eso también está bueno, digo, es una de las preguntas que yo me planteo y planteo en el libro, una de las tantas preguntas que tiene la contratapa del libro. Y ahí vuelvo a Reyes. Reyes decía algo así como Artigas era anterior y superior. Anterior a los partidos, o sea, no hay sospechas. Algunos, capaz que yo está de acuerdo, largan la teoría de más afinidad con el bando nacionalista, por ejemplo, blanco. No está totalmente probado, o sea, eso. Y era anterior y era superior, porque había sido superior a los que luego van a ser los fundadores de los partidos, a Rivera, a Oribe. O sea, esa situación de una persona que actúa antes y actúa por sobre estos líderes, ¿no? Antes de la entrevista, yo hablaba de que Uruguay tuvo un presidente argentino. ¿Puede ser que vos planteás ahí que tuvo un presidente argentino? ¿Cómo puede ser? Tuvo un presidente argentino que fue Duncan Stewart. Eso es una anécdota. Duncan Stewart. Duncan Stewart. Claro, es argentino con nombre anglófilo. Bueno, no, pero además en Argentina, sobre todo el patriciado, tiene una fuerte presencia. Ahí hubo mucha inmigración inglesa. Claro. En 1894, generalmente, si no se sabe, la Constitución del 30 era indirecta la elección. O sea, en el 1 de marzo se reunía el Parlamento y votaba el presidente. Bueno, generalmente venía cocinada la cosa. En este caso, 1 de marzo del 1894 no hubo acuerdo. Y 21 días no hubo acuerdo. O sea, hubo elecciones en las cuales no se llegaba. Y entonces había que nombrar un presidente. ¿Y quién era? Evidentemente el presidente del Senado,
Duncan Stewart. Y fuimos por 21 días en 1994. 21 días tuvimos un presidente argentino. Exactamente. Chicos, pero ha pasado bastante. Chicos, cuídenlo. Sin duda, ha pasado. Exactamente. Pero fuimos argentinos y fuimos brasileros. Digo, vamos, a veces, qué horrible. No sé, es la historia. Alejandro, un placer. Gracias por la visita. Ilustrados y Valientes está en librerías y adelante. Pequeño chivo. Sí, 6 de diciembre voy a estar en el Argentino Hotel de Piriápolis. 7:30 presentando. Y el 11 en Ideas Más. Bueno, ahí me tenés que invitar ahí. Vas ahí, claro, estás ahí. Digo, sí, si pero por favor, Leo una es maravilla. Siempre, digo, avisá antes y vas. Viernes 6 de diciembre, entonces, en el Argentino Hotel de Piriápolis. Precioso lugar, que es como una cápsula de tiempo, más para hablar de historia. Una programación cultural muy importante, que va adelante por una colega de ustedes que es Pilar Torrado. Claro, una querida amiga y colega, claro que sí. Y el 11, ya tenemos la primera fecha confirmada de Ideas Más. El 11 de diciembre, Alejandro, entonces presentando Ilustrados y Valientes. Gracias por esta nueva visita. Un gusto a ustedes y muchas gracias a ustedes.